capítulo es división celular, que incluye mitosis, meiosis, pero antes de entrar al tema, voy a repasar contigo, de repente cosas que ya sabes, pero me interesa que recuerdes ahorita para que no tengas ningún problema cuando empecemos a desarrollar este tema. Los centrosomas, chicos, son las organelas que inician la división celular. Casi todos los seres vivos tienen centrosomas. Las excepciones lo constituyen las plantas superiores, las gimnospermas y angiospermas. Ellas no tienen centrosomas. Una pregunta, ¿qué tienen? Casquetes polares. La otra excepción lo constituyen las bacterias, que no tienen ni centrosomas ni casquetes polares. Quiere decir entonces todos los miembros del reino Animalia, del reino Fungi, del reino Protista y las plantas inferiores, briófitas y las pteridófitas, presentan centrosomas. Repaso contigo. Los centrosomas están formados por unas organelitas. Aquí tienes una y ahorita te dibujo la otra. Esas organelas que estamos dibujando, una pregunta, ¿cómo se llaman? Pues eso, ¿no? Se llaman centriolos. Los centriolos son 2 en cada centrosoma, ¿correcto? Incluso se les llama diplosoma. Rodeando a los centriolos encontramos un conjunto de microtúbulos. Quiere decir entonces que estos amiguitos están rodeados por gran número de ¿qué? De microtúbulos, en forma concéntrica. A todos estos microtúbulos se les va a denominar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se llama? Áster, ¿no? Que justamente viene de la palabra estrella. Cuando empieza la mitosis, empieza la profase y los centriolos se van a los extremos de la célula, a partir, chicos, de este áster se prolongan los microtúbulos, unos en dirección a otro, y forman una red de microtúbulos que se conoce con este nombre, uso acromático, al que también le puedes llamar aparato mitótico. En la fibra del uso acromático distinguimos las siguientes, ¿no? En primer lugar, alguien que ya hemos tocado, que son las fibras de ¿qué? Son las fibras del áster que están aquí. Otras fibras, las fibras polares. Y te voy a dar un dato. Las fibras polares van a ser las más abundantes. Aparte de las fibras polares, tenemos estas fibras cinetocóricas. ¿Cuál es la diferencia entre una polar y una cinetocórica? Porque de repente tú ves esta y me dices, profe, ¿y esta qué cosa es? Escuchan, las fibras cinetocóricas se van a relacionar con los cromosomas, con el cinetocoro de los cromosomas, y por eso el nombre de cinetocóricas. Este uso acromático que está aquí se formó a partir de ¿qué? De un áster. Por eso es que la mitosis de las células animales le conocemos con un nombre, mitosis astral. ¿Y por qué razón? Porque, chicos, el uso acromático se formó de este áster. ¿Entendido? En los vegetales superiores, gimnospermas y angiospermas, el uso acromático se forma directamente de los casquetes polares. ¿Por qué razón? Porque los casquetes polares no tienen áster. Por lo tanto, la mitosis vegetal, específicamente de los vegetales superiores, se le denomina así, se llama mitosis anastral. Finalmente, chicos, en las bacterias que no tienen ni centrosoma ni casquetes polares, aquí hay un problema. No se forma uso acromático, y como no se forma uso acromático, esa no es una mitosis verdadera, por eso recibe este nombre, amitosis. Y la parte de la bacteria implicada en la división celular sería esta estructura, ¿no? El mesosoma de Tabique se encarga de esta cosa de la citocinesis. Este es lo primero que tiene que quedar en claro para hacer división celular. Seguidamente vamos a pasar al núcleo. ¿Qué tal? El segundo concepto que necesitas dominar, ¿no? Para aprender bien lo que es división celular es recordar algunos conceptos de núcleo que lo vamos a aplicar aquí en división celular.
El núcleo está envuelto por una membrana que recibe el nombre de ¿qué? Carioteca. A esa carioteca también tú le llamas envoltura nuclear. Y como ya sabemos, es una doble membrana porosa. En segundo lugar, chicos, el núcleo es un espacio. Ese espacio está ocupado por un coloide llamado cariolinfa. Si tú quieres, le puedes llamar linfoplasma. En tercer lugar, chicos, tenemos la organela del núcleo, que se conoce con el nombre de ¿qué? Nucleolo. Y en cuarto lugar, chicos, ¿no? Tenemos la estructura más importante del núcleo, cromatina. ¿Ok? Es importante tener ese concepto. La cromatina, chicos, está formada de ADN más histonas. Ya sabemos, son proteínas básicas. Entonces, cuando el núcleo está en interfase y la célula no se está dividiendo, esta cromatina está descondensada. Cuando empieza la mitosis, la cromatina se comienza a condensar. Cuando se va condensando, se va a llamar ¿qué cosa? Cromosomas. Obviamente aquí la cromatina está totalmente condensada y observamos mejor a estos amiguitos, ¿no? A los cromosomas. Entonces, si yo te preguntara ¿qué es un cromosoma? La respuesta sería, es cromatina condensada. En primer lugar, tiene esto que está aquí, que le llamamos así, brazo cromosómico. Y a ese brazo cromosómico, entre comillas, superior, lo representamos con el nombre de P mayúscula. En la parte inferior encontramos otro brazo cromosómico, pero que le llamamos Q, en minúscula. Un brazo P, chicos, más un brazo Q, me forma una estructura que se conoce con este nombre, cromátide. Entonces, para que te ubiques, mira, si tienes un brazo P más un Q, entonces, profe, esta parte que está aquí, pues esta parte, chicos, es una cromátide, ¿ok? Profe, y entonces la otra parte que está aquí, que eso también es algo, ¿no? Una pregunta, ¿qué cosa es, chicos? Pues es una cromátide. Ahora observa, a las dos cromátides que hay en un cromosoma les llamamos así, ¿no? Cromátides hermanas. Ese cromosoma que está aquí, está bien, es un cromosoma que tiene dos cromátides. Por lo tanto, le vas a llamar cromosoma doble. Si tuviera una sola cromátide, como por ejemplo aquí, mira, este cromosoma que está acá sería simple. En cambio, el que está acá es un cromosoma doble. Aquí, chicos, encontramos una depresión que se conoce con el nombre constricción primaria. A esa constricción primaria le vas a llamar así, centrómero. Rodeando al centrómero encontramos una placa de proteína. A esa placa de proteína le llamamos cinetocoro. Acá yo tengo el cinetocoro, que rodea, te vuelvo a repetir aquí, al centrómero. Si nosotros vemos un poquito hacia arriba, observamos que acá hay otra constricción. Y esta constricción obviamente ya no será primaria, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se llama? Secundaria. Aquí observamos algo, ¿no? A la constricción secundaria también se le denomina así, ¿no? Pregunta, ¿cómo se le denomina? Región organizadora nucleolar. Y a esa región organizadora nucleolar, está bien, la presentan los cromosomas 13, 14, 15, el 21 y obviamente el 22. En ese cromosoma, si tiene constricción secundaria, vamos a poder encontrar la presencia de una prolongación satélite. Entonces, esto es un cromosoma. En los extremos de los cromosomas, aquí, observa, encontramos unas estructuras que se conocen con este nombre, telómero. Y el telómero va a evitar que el cromosoma condensado pues se descondense. O sea, el telómero le brinda estabilidad a ¿quién? Al cromosoma.
Estos cromosomas, chicos, se van a diferenciar por algo, ¿no? Una pregunta, ¿por qué se diferencian? Por la posición del centrómero. Entonces, mira, si el centrómero está en el centro y los dos brazos cromosómicos son iguales, metacéntrico. Y si uno de los brazos es más largo que el otro, se llama submetacéntrico. Si tiene un brazo sumamente corto, pues este cromosoma se llama así, ¿no? Acrocéntrico. Si tuviera un solo brazo, telocéntrico. Profe, ¿y ese brazo cuál sería? ¿P o Q? La respuesta es Q. El brazo P podría faltar, pero el Q jamás. Los cromosomas, chicos, son de dos clases. En primer lugar, los llamados cromosomas somáticos. Y en segundo lugar, los llamados cromosomas sexuales. Los cromosomas somáticos, autosomas, y los cromosomas sexuales, pues también se conocen con este nombre, ¿no? Gonosomas. Obviamente existe otro sinónimo, ¿no? Que a los cromosomas sexuales también les puedes llamar alosomas. Nosotros, chicos, ¿no? Una pregunta, ¿cuántos cromosomas somáticos tenemos? La respuesta es 44. ¿Y cuántos cromosomas sexuales tenemos? Pues 2. Quiere decir, chicos, que nosotros en total tenemos 46 cromosomas. Obviamente, chicos, ¿no? En especie humana está el varón y está la mujer. ¿Y cuál es la fórmula cromosómica humana del varón? La respuesta es 46XY. Y la mujer, 46XX. Esa es la fórmula cromosómica para el varón y para la mujer, la que también le puedes escribir así, ¿no? Puedes escribir como 44 somáticos más 2 sexuales, XY, en el caso del varón, y en el caso de la mujer, 44 más XX. Ahora seguimos, ¿no? Si nosotros, chicos, queremos otro concepto muy importante, sería este, ¿no? 2N. ¿Qué significa 2N? 2N significa diploide. Y N significa, ¿qué cosa? Haploide. Ahora, pregunta para ti, ¿y qué significa N? La respuesta es, N, chicos, significa esto, ¿no? Significa un juego de cromosomas. Al juego de cromosomas también le puedes llamar así, ¿no? Pregunta, ¿cómo le puedes llamar? Genoma. ¿Entendido? Entonces, ¿cuándo una célula es haploide? Cuando tiene un juego de cromosomas, un genoma. ¿Y cuándo es diploide? Cuando tiene 2 juegos de cromosomas, tiene 2 genomas. Las células haploides, está bien, fundamentalmente van a ser ellos, ¿no? Una pregunta, ¿quiénes? Los gametos sexuales. El gameto masculino sería el espermatozoide. Obviamente es haploide. Y el gameto femenino sería el óvulo. Es haploide. Si yo te digo, por ejemplo, que por aquí tengo a nuestro amigo espermatozoide y sabemos que es haploide, y aquí está el óvulo, y obviamente también es haploide, entonces, chicos, va a ocurrir algo si estas células se fusionan. Pregunta, ¿qué cosa ocurre? Pues la fecundación. Cuando se produce la fecundación, se forma un cigoto. Y ese cigoto sería, ¿qué cosa? Pues diploide. Pregunta para ti, ¿por qué? Pues porque es la suma de 2 genomas, porque cada gameto aporta un genoma. Y por eso es que el cigoto es diploide. El espermatozoide, en la especie humana, aporta 23 cromosomas. Cromosoma 1, 2, 3. Una pregunta, ¿hasta qué número? Pues 23. Y el óvulo aporta 23 cromosomas. Cromosoma 1, 2, 3. Una pregunta, ¿hasta qué número? Pues igualito, voy a ponerlo acá arriba, 23. Ocurre que en la especie humana, una pregunta, ¿su número diploide cuánto sería? Y la respuesta sería 46. Que es lo mismo que también decir 23 pares. Profe, ¿me explica esto? Claro. Cuando se produce la fecundación, se forma el par 1.
Se forma el par 2, el par 3, hipotéticamente, ¿cuántos pares se forman? 23 pares. Que la mujer presenta 23 pares. Y obviamente el varón también presenta 23 pares. Profe, ¿y entonces cuál es la diferencia? Te lo voy a explicar. Mira, ve. Si este es el cromosoma 1 masculino y este el cromosoma 1 femenino, entonces, chicos, estos cromosomas, pregunta, ¿cómo son? Pues que son iguales, que son muy parecidos. Entonces, una pregunta, ¿cómo le vas a llamar? Homólogos. Entonces, en la mujer vamos a encontrar que los 23 pares de cromosomas, pues son eso, ¿no? Una pregunta, ¿qué son? Homólogos. O sea, las mujeres tienen 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Por qué razón? Porque la mujer es XX. Entonces, el par sexual tiene los cromosomas iguales también. Pero en los varones hay un problema. Los varones, chicos, tenemos 22 pares de cromosomas homólogos. Pero el par sexual es diferente. Observa, eso es el cromosoma X y eso es el cromosoma Y. El cromosoma X se caracteriza por ser un cromosoma ¿de qué tipo? Es un metacéntrico mediano. Mientras que el cromosoma Y es un cromosoma ¿de qué tipo? Pues acrocéntrico. Entonces, mira. Esos cromosomas no son iguales. Y como no son iguales, entonces, chicos, los varones tenemos un par de cromosomas que ya no son homólogos, ¿no? Una pregunta, ¿cómo se les llama? Pues heterólogos. Entonces, nosotros tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Ya tenemos varones, mujeres, y tenemos algunas pequeñas diferencias, ¿ok? Una siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién determina el sexo? ¿Los varones o las mujeres? La respuesta sería los varones. Una pregunta, ¿y por qué los varones? Te explico, ¿no? Los espermatozoides pueden tener 22 cromosomas somáticos más un sexual, que puede ser X, puede ser Y. Y por esa razón, los varones determinan el sexo, porque sus espermatozoides pueden tener o esa carga genética o esa carga genética. En cambio, los óvulos siempre van a ser así, ¿no? 22 más X. Para terminar, otra preguntita. Dime, ven aquí, y te hago una pregunta. ¿Quién es responsable de la fecundación? ¿El óvulo o el espermatozoide? Y la respuesta sería ¿cuál, chicos? El espermatozoide, porque el espermatozoide ingresa al interior del ovocito secundario, que luego se transforma en óvulo. Y bien, chicos, estas son las consideraciones que yo necesito que tengas dominadas a la perfección, chicos, ¿no? Para que puedas entender ¿qué cosa? Puedas entender el proceso de ciclo celular, mitosis y meiosis.